No es que me tenga en muy alta estima, pero si hace 3 meses me dicen que estaría predicando en mi iglesia y que esta estaría casi vacía, pues no me lo estaría creyendo. Pensaría que no es cierto, no iba a ser eso cierto. Pero estoy encantado y doy gracias porque por la parte técnica hay personas, algunos de ellos aquí, y porque sé que algunos de vosotros estáis también conectados a través en este momento en directo del vídeo. Os he visto en el chat ya algunos y sé que estéis ahí presentes. Os doy las gracias por ello y os tengo presentes en la mente. A la mayoría que puedo recordar como si estuvierais ahora aquí en este momento. Hay muchas cosas que hace 3 meses no nos hubiéramos ni creído. Si hace 3 meses nos dicen que alguien, padre, un hermano, un esposo, una esposa iba a morir solo o a pasar la enfermedad solo en un hospital y no íbamos a ir ni a despedirnos o a acompañarlo, no nos lo hubiéramos creído. Si hace 3 meses nos lo hubieran dicho, hubiéramos dicho, no, yo nunca voy a hacer eso. No hay excusa, incluso aunque estuviera en otro lugar del mundo, haría todo lo posible para con cualquier medio de transporte venir hasta donde estuvieran. Pero ha sido así. Y para muchos de manera muy dolorosa. La autoridad en diferentes sentidos, el Estado nos lo dice y pese al dolor de corazón decidimos hacerlo. Y lo hemos hecho por nosotros, por otros y por el bien común. Aunque alguien desde fuera, sin conocer esta realidad, alguien que hubiera estado 3 meses en una isla y viniera hoy y hubiera aterrizado aquí, nos estaría calificando como personas sin corazón o de no agradecidos o de que estábamos locos y que estábamos haciendo por ser tan malas personas. Y si viera todo cerrado, la gente sin ir a trabajar y no solo los niños sin ir al cole, que eso aún podría pasar, sino sin sacarlos a la calle, diría esto es alucinante. Pero probablemente diría esto porque no tendría nuestro contexto. Los contextos, las circunstancias, son muy importantes para entender las cosas. No es una cuestión de relativismo de todo, ni de justificar cualquier cosa, sino de información y conocimiento que nos hace ver las cosas de una manera o de otra. Es pensar desde la misma realidad donde están viviendo otros. Y hay el peligro de ver y juzgar sin saber bien el contexto. Pero los que conocen el contexto, los que lo han vivido, lo entienden. Y a veces, desde fuera, es difícil comprenderlo. Eso es como cuando tenemos un problema y cuando vemos que otro lo pasa, hay un acercamiento diferente a como lo teníamos anteriormente. Conocer los contextos es fundamental para entender la vida, la historia, la Biblia, la vida de Abraham y concretamente este pasaje. Nos acercamos a este texto y cada persona podrá ver a Abraham de una manera. Podrá verle como un héroe, como un criminal, como un hombre de fe, como un fanático, como un loco, como un obediente. Deberíamos ser conscientes que esta es una historia de hace casi 4.000 años. La revelación de Dios aún era escasa y el contexto era muy diferente al nuestro de hoy. Por ejemplo, los sacrificios de personas en la adoración a dioses de la época era algo que pueblos cercanos a Abraham hacían. Se sacrificaban a niños como ofrenda a otros dioses. Y aún más, una de las grandes fosas de sacrificios humanos que se han encontrado a principios del siglo XX fue en Ur, la ciudad de origen de Abraham, una de las primeras grandes ciudades. Por lo tanto, puede ser que Abraham tuviera esa visión en su mente todavía. Y en la época en la que parece que se escribió este texto, esta narración en concreto, seguía siendo un tema vigente para el pueblo de Israel. El sacrificio de niños, que era un tema muy importante y muy duro, sobre el que debía de quedar clara esta enseñanza, intenta reforzar esta narración, ese hecho. Y pese a que para nosotros sea una situación inexplicable a veces, parece ser que el objetivo que está detrás de esta situación y de esta narración era mostrar que el Dios de Israel no era como los demás dioses. En el último momento nos muestra claramente que no quiere vidas humanas. Pretendía desterrar la cruel costumbre de sacrificios humanos y ese fue el énfasis del pueblo de Israel desde ese momento y por eso se incluyó en la ley. La idea de que Dios solicitara la vida en holocausto de un hijo era algo
que culturalmente en esa época podía suceder. Y sin quitarle la fuerza trágica que tuvo que vivir el propio Abraham, podía ser que alguno de esos dioses pudiera haberlo pedido o se pensara que se hubiera pedido. Y hemos de acercarnos viendo su contexto para entender el porqué y el qué de lo que está pasando en esta narración y no verla desde una distancia excesiva. Y este texto nos habla de una prueba. Una prueba es mostrar la verdad o la falsedad de algo, si se está a la altura. Y pasar la prueba es probar. En muchas ocasiones, sobre todo en cosas importantes o de seguridad, se pasan una serie de pruebas, a veces extremas. Los aviones, los coches, pasan pruebas para demostrar su fiabilidad, su seguridad, que realmente van a pasar las circunstancias que tienen que pasar posteriormente. Y Abraham tiene que pasar ahora una de esas pruebas extremas. El autor comienza en el versículo 1 diciendo: Dios puso a prueba a Abraham. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Sigue diciendo el texto: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, fijaros ese refuerzo, a quien tanto amas, a su único hijo. Y le dice: vete a la tierra de Moriah. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Abraham ama a Isaac, como no, y lo ama más que a su propia vida, y debe ofrecerlo en holocausto. Un sacrificio en el que el animal debía de matarse, destrozarse y quemar hasta consumirse. Duro, muy duro. Y parece ser que lo que Dios le está pidiendo a Abraham es que demuestre que Dios es lo primero en la vida de Abraham, incluido su propio hijo. La pregunta que Abraham ahora tiene que contestar es si ama a Isaac más que a Dios, y debe demostrarlo. Lo demás sería secundario. La prueba es ver si Abraham, que ama a Isaac, ama a Dios aún más. Pero realmente, pese a que la prueba tiene que ver con a quién pongo primero, en profundidad la prueba va de la pérdida. El tema para que Dios sea el primero está bien, todos podemos decir, bueno, yo voy a poner a Dios primero, pero a Abraham ese poner a Dios primero le implicaba una pérdida totalmente dolorosa, como la de su hijo, que nació además de una manera milagrosa por Dios. Por lo tanto, algo totalmente paradójico y extraño. No solamente es pasar por una pérdida, es provocar la pérdida. Nos encanta poseer, agarrar las cosas y decir o pensar que son nuestras para siempre. Hasta no hace mucho pensábamos que los trabajos eran para siempre, ya no pensamos eso. Pero seguimos pensando que hay cosas para siempre, incluidos nuestros hijos, lógicamente. La pérdida es una de las grandes y dolorosas pruebas porque somos muy vulnerables, mucho más de lo que creemos, como estamos viendo estas semanas. Y como Abraham, nosotros también pasamos por pruebas. Como todo ser humano, porque todos pasamos pruebas. La verdad es que yo no sé si la mayoría de situaciones que pasamos, difíciles, de crisis, son pruebas que Dios nos pone, o más bien porque la propia vida nos las trae. No lo sé. Muchas veces no tengo ni idea, la verdad. Pero me da igual. La realidad es el problema, la situación, la crisis a superar. Dios nos coloca en la vida y Él está a nuestro lado. Pero no sé si Él es quien organiza la vida para que en lugar de que pasemos exámenes angustiosos y una especie de vida gincana, donde pasamos prueba tras prueba, como un controlador o un manejante de las vidas, para ir viendo qué vamos haciendo y qué no, y echarnos broncas o no, yo creo que es la propia vida la que nos coloca ante esas situaciones. Porque si pensamos bien, ¿qué nos provocan esas situaciones? Empezamos a recordar a amigos, compañeros de trabajo, tensiones laborales, circunstancias que nos rodean, pasiones personales, dificultades en las que yo me meto, mis debilidades, enfermedades y pérdidas, como no, fracasos. Y en muchas de ellas vemos que vienen dadas por nuestras propias situaciones de vida. Es la vida y que en nuestra libertad Dios permite que pasemos o no, y ahí eso es cierto, según qué circunstancias, en según qué momentos. Como se dice, la vida mancha. A veces mancha de negro, otras mancha de blanco, otras mancha de colores. Depende de cómo hemos superado las circunstancias y las situaciones.
¿Y si perdiéramos o debiéramos de dejar algo que es vital para nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos ante esas situaciones que llamamos de fuego? ¿Qué es eso importante que realmente, como Abraham, nos machacaría el alma y hasta llegaríamos a dudar que Dios fuera lo primero? Los cristianos, como los no cristianos, sufrimos pérdidas trascendentales. Una pregunta que nos hace este texto es: ¿qué haríamos si experimentáramos una pérdida realmente devastadora? ¿Nos sostendrá nuestra fe en esos momentos? Muchos creyentes en la historia e incluso hoy día sufren persecución brutal y han visto sufrir a sus seres queridos por ser creyentes y en la historia a veces por no negar su fe. Ellos casi han puesto el cuchillo delante de personas, familias suyas, que han llegado a morir. No se trata de una pregunta académica, sino real, nada fácil de contestar pese a la fe que tenemos y que mantenemos. Realmente cada día ante las situaciones que vivimos, Jesús nos coloca ante esta situación y nos hace elegir si Él es lo primero o no. Como Dios hizo con Abraham, Jesús nos lo hace cada día a nosotros realmente. Nos pide cada día amar a Dios más que a nuestros padres e hijos. ¿Os acordáis del texto? Tomar la cruz, con lo que tiene que ver eso, y seguirle negándonos a nosotros mismos. Morir para vivir. Y nos pregunta cuál es nuestro tesoro y nos dice que hemos de poder amar más a Dios que a nuestro tesoro. El llamado de Jesús a todos fue: déjalo todo y sígueme. ¿Os acordáis? A los apóstoles, a Zaqueo, al joven rico. Y pese a que todos dejan todo, a todos les vemos felices tras la decisión. Eso es paradójico. A todos excepto al que decidió no soltar de su vida lo que para él era su tesoro, al joven rico, que dice el texto que se fue triste. Dejar, perder para tener gozo y sentido es complejo. Pensar que podemos perder algo es duro, pero aferrarse a según qué cosas que no nos dejan crecer ni madurar no es la mejor decisión según Dios. Y a veces no lo entendemos. Pero como diría Elsa de Frozen, suéltalo, suéltalo. Y puede que no implique abandonarlas para siempre, sino a veces no darles el lugar que le estamos dando, quitando el primer lugar a Dios. No solo pasamos pruebas individuales, a veces pasamos pruebas grupales, sociales o eclesiales. Pruebas que van más allá de los individuos y podríamos señalar estas semanas pues como una de esas pruebas, ¿no? Una prueba globalizada y con consecuencias que van más allá de la sanidad. No sé si realmente se van a dar cambios profundos de mejora. No lo sé. Pero muchas personas ya antes estaban diciendo que nos encontramos ante un cambio de etapa social, una prueba extrema de la sociedad que va a afectar a individuos concretos, a ti y a mí. Muchas voces dicen que estamos ante la gran prueba del ser humano, que nos jugamos el futuro del planeta y por tanto de cada uno de nosotros y de nuestros hijos y descendientes. Y hay retos como el cambio climático, las desigualdades cada vez más grandes, la prueba del crecimiento de la pobreza, el precio de la vivienda, las migraciones de todo tipo, el desarrollo de la inteligencia artificial y por tanto la pérdida enorme no solo de trabajos, sino de tipos de trabajo. Por no citar muchos otros cambios que incluyen profundos valores que ahora damos por sentados. Y que estas situaciones nos están a veces colocando como en bloques cada vez más separados y dando lugar a más radicalismos, más populismos, más superficialidades y donde incluso algunos están empezando a replantearse valores como la igualdad, la solidaridad, la justicia social, el bien común. Y unido todo esto a una sociedad tan hiperconectada con todo lo maravilloso que tiene, pero lo peligroso también que tiene, que todavía potencia más esos bloques y esas posiciones, utilizando, si es necesaria, la mentira, las famosas fakes, para reforzar la opinión de unos o de otros, sea verdad o no, y seguir generando de esa manera, de una manera irracional, más enfrentamiento entre todos nosotros. Y esto es una gran prueba también social, en la que todos estamos allí metidos también. Es social, es compleja, va a ser difícil, pero nosotros debemos de seguir el mismo criterio, poner siempre primero a Dios en nuestras situaciones, sean individuales o sean planteamientos sociales. Por no decir
todas las pruebas que la Iglesia está pasando, y no digo ahora con el COVID y post-COVID, todas las pruebas que vamos a ir que van a replantear nuestras vidas. Hemos visto el contexto y su importancia y hemos visto como que la prueba realmente tenía que ver con poner primero a Dios y tenía que ver con perder para poner primero a Dios. Pero ¿qué nos puede ayudar? El texto nos habla de esa situación de Abraham, de un examen final, el final de las situaciones de Abraham. Y realmente este texto nos muestra un Abraham que no sabemos lo que se le pasó por la cabeza. Pensamientos, sentimientos, miedos, pero sí sabemos que probablemente se quedó sin respiración. No solo ama a Isaac, sino que además estaba en prueba la promesa de Dios de la descendencia. Y probablemente él sentiría angustia, perplejidad, desilusión. 3 largos días de viaje, nos dice el texto, que tuvo para pensar. Solo podemos saber lo que dice y lo que hace, no lo que pensó ni sintió. Pero hay 3 cosas en el texto y en la vida de Abraham que nos pueden ayudar a plantear estas situaciones de prueba. La primera es la actitud y la decisión que hemos de tomar. Lo primero que hemos de hacer es tener la actitud adecuada y tomar las decisiones claras. Y en este caso, de obediencia y de fe. Dice el texto que Dios probó a Abraham, le llamó, Abraham, y éste le respondió, aquí estoy, heme aquí. Esta es la respuesta que muchos otros luego dieron, Moisés, Samuel, Isaías, María, ante el ángel, aquí estoy, Señor, heme aquí. Esa disponibilidad es lo primero que hemos de hacer para pasar esas pruebas, de poner primero a Dios y de pasar cualquier circunstancia probatoria. La actitud, aquí estoy. Y la fe, esa disponibilidad, esa decisión de obedecer a Dios se relaciona con la fe que Abraham tenía en él y que había ido desarrollando a lo largo de los años. Dice Hebreos 11, tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Va más allá de lo que veo y sé con mis sentidos. La fe puede implicar riesgo, pérdida, acciones, miedo, dolor, inseguridad. Y como nos suele gustar tenerlo todo controlado, la fe cuesta también. Abraham tuvo que decidir si desobedezco, suspendo por falta de confianza. Si obedezco, la promesa se deshace. Solo Dios puede salvar la situación. Sus acciones muestran la obediencia que él tiene. Y sus frases podrían reflejar eso, cuando él incluso a los siervos les dice, volveremos, o cuando le dice a su hijo, el Señor nos proveerá, o como dice incluso en Hebreos, recordando esta situación, que probablemente él pensaba que Dios resucitaría a Isaac nuevamente. No sabemos lo que podría pensar, pero sí que accionó de manera clara. Eso es lo que tengo que hacer. Y él esperaba una intervención de Dios, como siempre había hecho Dios en cada circunstancia. Nuestra actitud de decisión es también importante en nuestras pruebas. La decisión de obedecer es fundamental y de decir, aquí estoy. Ahora, a partir de aquí, vamos a ver. Ante las pruebas de la vida, nuestra decisión siempre ha de ser, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo debo de cambiar para que mi seguimiento a Jesús sea lo más importante? Y no es una espera pasiva, ni es una resignación, sino una actitud proactiva de caminar, de andar con disponibilidad total a lo que Dios me enseñe en su palabra y que vamos descubriendo cada momento en el proceso de nuestra vida. A veces queremos cerrar los ojos y pensar que todo pasará, decir, todo irá bien. Pensamos que al decirlo se produce un efecto mágico con esas palabras que hace que eso se realizará. Y está bien, como elemento positivo, como cuando un entrenador a un equipo que pierde 4-0 en el vestuario le dice, nada, tranquilos, vamos a ganar. Está bien, eso da ánimo, pero difícilmente vaya a ganar el partido. La vida no suele ser así, aunque a veces lo pueda ser. Y si lo es porque Dios actúa de manera milagrosa. Por eso es fundamental una actitud de humildad. No ser arrogante ni ante el Señor, ni ante la vida, ni ante las situaciones, ni ante lo que viven otros, y nosotros ni sabemos, ni hemos experimentado nunca, ni sabemos su contexto de vida. Es una decisión, una cuestión de confianza, de fe y de obediencia, de compromiso.
La humildad en la Biblia nos llama sobre todo a ser conscientes y cuidar nuestra opinión. Una segunda ayuda, nuestra propia historia, la de Abraham en este caso. Abraham reacciona así como obediencia y fe porque tiene una historia de vida concreta junto a Dios. Si hiciéramos una foto fija de Abraham en algunos momentos de su vida, no pensaríamos esto. Diríamos, vaya desastre de persona, o qué poca fe tiene. Por eso la foto fija en el momento relevante es importante. Y esta, como es el examen final y es el que cuenta, es como el de selectividad para entrar en la universidad, pues es el que nos vale. Pero hemos de tener en cuenta para que pasara esto todo lo que tuvo que vivir antes, porque lo que vivió antes es lo que le ha enseñado a poder tener esa capacidad de obediencia y de fe. Abraham vivió situaciones muy complicadas. Tuvo que salir de Harán, obedeció pero no del todo, ayudó a Lot, pero luego tuvo problemas con Lot. Dios le dijo que destruyera la ciudad y tuvo que negociar para que no fuera, para ver cómo al final acababa viendo destrozada la ciudad. Ya no digo nada de cuando tuvo que mentir y huir 2 ocasiones dejando a su esposa de lado, o cuando Sara le dijo que tenía que ayudar a Dios y se concibió Ismael, pero la situación no fue esa, es que al final, con todo el dolor de su corazón, como dice el texto, tuvo que dejar marchar también a Ismael. Y todo eso, cuando lo leemos, decimos, bueno, podemos entender por qué alguien puede llegar a tomar esa decisión de total fe en Dios, de que Dios haría todo en su bien. Nuestra historia personal puede ser parecida. Igual que Abraham, nosotros debemos aprender de nuestra propia historia de vida. Y no solo desde un ámbito individual, sino también social o incluso eclesial. Cada uno somos un mundo y en este momento cada uno está en un momento diferente del proceso de su vida. Igual estás negociando con Dios o estás dudando o estás en un proceso de pérdida que te está consumiendo o en angustia o en un momento de plena satisfacción y encantado de la vida o en un llano que no va ni para adelante ni para atrás. Sea la situación que sea, porque no siempre estamos en nuestro gran momento ni en nuestra gran prueba, hemos de aprender todo lo que hasta ahora llevamos en nuestra mochila. Podemos recordar nuestras experiencias anteriores y sus implicaciones y cómo hacer la voluntad de Dios en ellas y seguir sus parámetros, cómo vivirle, cómo sentirle, cómo nos ha ayudado o cómo hemos obedecido o desobedecido, cómo nos la pegamos o cómo vimos que otros lo hacían o no. Y en ese camino vamos conociendo a Dios, pero conociéndole de manera real, vital, como experiencia de vida, no teórica. Nuestra historia personal es nuestro gran campo de aprendizaje. Hemos de aprender a reflexionar sobre ella porque no es fácil y hacerlo desde la humildad, para verla de tal manera que aprendamos de ella. Y como hemos escuchado la canción, que el Señor nos enseñe desde la humildad a vivir como Él nos está indicando, porque esa es la manera de ser sabios. La sabiduría no viene porque van pasando años, sino porque aprendemos de esos años a cómo hemos de vivir. Dice Santiago y otros textos que incluso la propia prueba en sí misma nos trae fortaleza, dominio propio, misericordia, comprensión, porque la prueba nos enseña a ser de una manera o de otra. Y pensar si queremos que nos enseñe de una manera o de otra es nuestra decisión. Y una tercera y última idea es que una ayuda es conocer a Dios y generar una relación profunda con Dios además. Al principio de su vida, Abraham no sabía muy bien cómo era Dios. La revelación de Dios al ser humano era muy escasa, muy básica. Y los dioses de alrededor no eran dioses vinculados a una ética ni a un amor, ni a una relación personal. Bueno, no eran ni invisibles como este Dios. Conocía a Dios por lo que había oído de algunos antepasados, por los diálogos y acciones que ha tenido durante su vida, por cómo Dios se ha ido dando a conocer a través de sus nombres, de cómo se autodenominaba. La vida de Abraham fue nómada y fue haciendo todo un camino, pero ese camino lo fue haciendo junto a Dios. Y por eso esa capacidad de pensar sobre su propia vida le coloca otro elemento. Aprendo de mi vida y de cómo Dios ha actuado en ella. Y ese camino de vida me ha hecho generar una relación con Dios que me ayuda a plantear las situaciones y las pruebas que voy haciendo. Aprendió cómo era Dios en sus éxitos y en sus fracasos. Y en esos años había ido conociéndose a sí mismo
y madurado profundamente en su relación con Dios. Hasta que allí, en esa situación, ante Isaac le dice, el Señor proveerá. No sabe bien qué va a pasar, pero conoce a Dios y su relación vital le dice, Yahvé Jireh, Dios proveerá. Puede que fueran solo palabras, pero no es una casualidad que fueran esas palabras en concreto. Al final la prueba fue superada. Y nosotros también tenemos ese tercer elemento. Nosotros que tenemos la revelación completa en la Biblia y además en la persona de Jesús personificada y que a través de Jesús podemos leer toda la palabra. Es un elemento fundamental que podamos ver nuestra historia de vida a través también de cómo Dios nos ha ayudado y cómo nos hemos relacionado con Él. Porque además tenemos en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda. Su ayuda, su guía se convierte en fundamental. Y que cuando nuestras propias fuerzas no llegan, nuestra experiencia de vida y las de otros nos dicen que llegan las de Dios. Esa es la ayuda de Dios. Aquello que yo no puedo, Dios me alienta, se coloca a mi lado, me empuja muchas veces y hasta me hace y me obliga a salir de ese estado de angustia, de desánimo que yo me estoy obligando a imponer. Y no solo eso, sino que nos da una esperanza eterna. No todo acaba aquí. Esta vida no acaba. Y piensa lo peor, da igual. Dios ayuda más allá de incluso esta propia vida. En fin, soltar cosas que no nos dejan crecer ni madurar para que Dios crezca en nosotros, su luz brille y brille para otros, porque a fin de cuentas eso es fundamental. 3 ayudas para poner a Dios primero. Tener una actitud de fe y obediencia, aprender de nuestra propia historia de vida y conocer a Dios e ir desarrollando nuestra relación con Él y la propia ayuda que Él nos da. Hemos de decidir que esas 3 cosas sean importantes para cada uno de nosotros. Y hay muchas vidas que eso lo reflejan. En nuestra página web, aquí tenéis la página web, le ponéis /blog y ahí veréis una serie de testimonios de personas que han pasado situaciones de vida con las cuales además os podéis identificar. Pidámosle, Señor, enséñame a vivir en medio de esas situaciones de prueba para poder vivirte y vivirte en gozo. Señor, ayúdame a convertir todas las situaciones de basura que se van produciendo en mi vida en un abono que puedan hacer crecer otras situaciones en crecimiento.